Hace unas semanas hicimos un video sobre 22 jugadores que jugaron en Liga MX y que aún siguen jugando. Faltaron varios por mencionar, así que en este video vamos a repasar a otros 22 jugadores que es Liga MX que creías que estaban retirados pero que siguen jugando. Comenzamos con Julio Furch. El delantero argentino llegó a México después de haber jugado en Olimpo, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí y Belgrano, todos equipos de Argentina. En 2015 Veracruz lo trajo a México, anotó 32 goles y ganó una Copa MX en los 2 años con los Tiburones. Santos lo fichó en 2017 y ahí mantuvo su buen nivel. En 4 años anotó 69 goles, además de que ganó una liga. En 2021 fichó por Atlas, ahí se convirtió en histórico del club al ser bicampeón de liga, anotando en ambas finales. En total anotó 25 goles con los rojinegros y dejó al club en julio de 2023. Su nuevo equipo fue Santos, pero el de Brasil, aunque ahí le ha costado, pues no se ha podido ganar la titularidad. Y peor aún, sufrió el peor descenso en la historia de Santos. Desde su llegada a Brasil, el delantero de 34 años solo ha anotado 4 goles. Antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. El máximo goleador en la historia de la selección paraguaya y para algunos el mejor jugador paraguayo de la historia, Roque Santa Cruz, se fue muy joven al Bayern Múnich. Jugó 8 años ahí y después pasó por el Blackburn Rovers y Manchester City en Inglaterra y el Real Betis y Málaga en España. En 2015 Cruz Azul rompió el mercado fichando al reconocido futbolista paraguayo, pero en México fue un fracaso. Por lesiones apenas disputó 10 partidos y anotó 4 goles y tras solo un semestre en nuestra liga se fue. Regresó al Málaga y en 2016 se fue al Olimpia de su país. Ahí jugó hasta 2021 y desde 2022 el delantero de 42 años juega en Libertad, también de Paraguay. En la actual temporada es suplente y no ha anotado tras 7 jornadas. El mediocampista uruguayo Carlos Sánchez comenzó jugando en Liverpool de Uruguay, Aragua de Venezuela y Godoy Cruz de Argentina. En 2011 River Plate lo compró y en 2013 lo mandaron cedido un año a Puebla. Anotó 6 goles en 27 partidos y regresó a River. Fue multicampeón, incluso ganó la Libertadores 2015 y su gran nivel lo llevó a ser habitual el seleccionado uruguayo. Y ya con más cartel, Monterrey lo fichó en 2016. Sánchez anotó 23 goles y dio 25 asistencias en 106 partidos con Rayados, además de que ganó una Copa MX. Después del Mundial de Rusia 2018, Monterrey lo vendió a Santos de Brasil. Ahí jugó hasta 2022. Después regresó a su país jugando en Peñarol. Fue suplente en la última temporada y para este año Sánchez, ya con 39 años, se fue al Uruguay FC de la segunda división de Uruguay. Antes de llegar al fútbol mexicano, Manuel Aguilera jugó en los clubes argentinos Guaymallén, Godoy Cruz, Defensa y Justicia e Independiente. En 2016 el argentino llegó al Tijuana del Piojo Herrera. Aguilera estuvo año y medio en Xolos y para 2018 el Piojo se lo llevó ahora al América. En las Águilas mantuvo buen nivel, ganó una liga, una copa, un campeón de campeones y con 25 goles se convirtió en el tercer defensa con más goles en el América. En 2022 se fue al Atlas, ahí ganó 2 títulos más y tras solo un año con los Zorros se fue. Regresó a Argentina, primero jugando en Tigre y para este año fue fichado por Defensa y Justicia, donde a sus 35 años es titular indiscutible. Ariel Nahuel Pan debutó en 2005 en Nueva Chicago, después pasó por Coritiba, Racing de Santander, Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil. En 2013 Pumas lo fichó por 4 millones de euros, pero el delantero argentino fracasó en Pumas y tras solo un torneo se fue. Estuvo en Tigre y regresó a México, ahora jugando en Pachuca. Ahí fue campeón de liga y en 2018 se volvió a ir. Jugó en Inter de Porto Alegre, Barcelona de Guayaquil, regresó a México, jugó en Tijuana, Querétaro, se fue a Peñarol de Uruguay, otra vez regresó a México, primero jugando en Querétaro y luego en Mazatlán. Tras acabar el Clausura 2023 se fue del fútbol mexicano, fichando por el Wilstermann de Bolivia, donde el delantero de 36 años anotó 9 goles en el último torneo. El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez comenzó jugando en Barranquilla, pasó por Junior, Trabzonspor, Racing, Lanús y para el Clausura 2013 el seleccionado colombiano fichó por Cruz Azul. Anotó 9 goles en 28 partidos, el último fue en la final del torneo contra el América, pero en esa misma final falló una que era para liquidar el partido y por esa jugada es por lo que más se le recuerda en México. Tras su único torneo, River Plate lo compró por 5 millones de euros. Después de River jugó en Sporting de Lisboa, Rosario Central, Junior, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, nuevamente Deportivo Cali, donde anotó 3 goles en el último torneo y hace unas semanas Teófilo, ya con 38 años, fichó por el Real Cartagena de la segunda división colombiana. Otro que aún sigue jugando es el español Alejandro Rivas. Comenzó su carrera jugando en el Rayo Vallecano, después jugó en Osasuna, Sevilla y Deportivo La Coruña. En enero de 2018 llegó a México para jugar con los Pumas, quien lo compró por 2 millones de euros. En año y medio con los universitarios disputó 47 partidos y anotó 2 goles. Después jugó en el Real Oviedo de la segunda división España y para 2022 Juárez lo trajo de vuelta a México. Al igual que en Pumas, jugó año y medio con los Bravos, en donde disputó 42 partidos y anotó un gol. Al terminar el contrato con Juárez a mediados del año pasado se fue y el
equipo donde juega actualmente es el Kalamata de la segunda división de Grecia. El defensa de 34 años es titular en el equipo. Los primeros equipos en la carrera de Nicolás Viconis fueron de primera, segunda y tercera división de Uruguay. Después pasó por la segunda división de Colombia, pero su carrera empezó a levantar cuando fichó por Millonarios en 2015. Ahí, en un grande de Colombia, la rompió y para 2018 Puebla se reforzó con el portero uruguayo. En la franja jugó casi 100 partidos en 3 años y en 2021 se fue a Mazatlán. Fue titular durante 2021 y 2022, pero en el Clausura 2023 terminó perdiendo la titularidad y por ello para el siguiente torneo Mazatlán no lo quiso y Viconis se fue al Celaya de la Liga de Expansión, donde el portero de ya 39 años es titular y capitán en el equipo de Guanajuato. Cuando Viconis se fue de Puebla, quien tomó su lugar fue el paraguayo Anthony Silva. El portero llegó a la Liga MX ya con mucha experiencia, después de haber jugado en 14 equipos, entre ellos Libertad, Talleres de Córdoba, Independiente de Medellín, Cerro Porteño y Huracán, además de haber sido internacional con Paraguay en más de 50 ocasiones. Silva llegó a Puebla en 2021 y rápidamente le fue bien, convirtiéndose en uno de los mejores porteros de la liga. Incluso fue capitán en su último torneo con los Camoteros. Después de casi 100 partidos en Puebla, a mediados del 2023 se fue al Independiente de Santa Fe de Colombia. Jugó solo un torneo ahí y para este año el arquero firmó por el Nacional de Paraguay a sus 40 años, donde ha sido titular este 2024. El ecuatoriano Ener Valencia debutó en Emelec de su país en 2010. Tras triunfar en Ecuador, Pachuca lo compró en enero de 2014. Valencia no tardó en mostrar su calidad, pues no solo se hizo goleador del Pachuca, sino de toda la liga, terminando campeón de goleo del Clausura 2014 con 18 goles. Y tras terminar su único torneo, Pachuca vendió al delantero en 15 millones de euros al West Ham. Después jugó en el Everton, y 3 años después de que se fue de Pachuca regresó a nuestra liga. Tigres lo compró por 5 millones y medio de euros. En los 3 años que estuvo en Tigres ganó 6 títulos y anotó 34 goles. En 2020 se fue, jugó 3 años en el Fenerbahce de Turquía y desde julio del año pasado el máximo goleador de la selección de Ecuador juega en el Inter de Porto Alegre. Desde su llegada a Brasil el delantero de 34 años ha hecho 16 goles. En 2002, Leobardo López debutó y aún sigue jugando. Debutó en La Piedad, pasó por Unión de Curtidores, León e Indios de Ciudad Juárez, todos de la Liga de Ascenso. En 2006 se fue a Pachuca y ahí en los Tuzos tuvo el mejor momento de su carrera. Ganó 6 títulos siendo titular y eso le alcanzó para debutar en selección mexicana en 2009. Después de 264 partidos en 7 años con Pachuca se fue. Jugó en Monterrey, Veracruz, Celaya, Necaxa, Zacatepec. Reforzó a Veracruz en el último torneo de su historia. Volvió a Celaya en 2020 y jugó ahí hasta el último Apertura 2023. Con ya 40 años parecía que se retiraría, pero el defensa fue fichado por Atlético Morelia. En su nuevo club es titular y capitán. Marcelo Díaz comenzó jugando en la U de Chile. De 2012 a 2015 jugó en el Basel de Suiza. En 2015 se fue al Hamburgo y en 2016 al Celta de Vigo. Un año después, el bicampeón de América con Chile llegó al fútbol mexicano. Pumas fichó al mediocampista. El Chelo solo estuvo un año en Pumas, año en el que jugó 33 partidos y anotó 4 goles. En agosto de 2018 los auriazules vendieron al chileno a Racing por poco más de 2 millones de euros. Ahí llegó a tener buen nivel, pero lesiones entre 2020 y 2021 le hicieron perderse gran cantidad de partidos. En 2021 se fue a Libertad de Paraguay y en 2023 fichó por el Audax italiano de su país. Ahí jugó hasta el año pasado, pues para este 2024 el mediocampista de 37 años regresó al equipo donde debutó, la U de Chile. El también bicampeón de América y autor del penal que le dio la Copa América Centenario a Chile, Francisco Silva, llegó a México ya con una larga trayectoria. Después de haber jugado en equipos como la U Católica, Osasuna y Brujas, tras ganar la Copa América 2015 fichó por Jaguares. El mediocampista destacó en el equipo chapaneco y por ello en 2016 Cruz Azul lo fichó. Igualmente en Cruz Azul le fue bien, anotando 9 goles y dando 6 asistencias en 68 partidos. En 2018 sin título se fue de México y fichó por el equipo que paga con aguante y pasión, Independiente de Avellaneda. Ahí solo jugó un año y en 2019 regresó a la U Católica. En septiembre de 2021 se retiró, pero sorpresivamente este año regresó del retiro. A sus 38 años está jugando en el Limache de la segunda división de Chile. En 2012, cuando Neymar era una de las mayores promesas del fútbol, llegó a Tijuana su versión ecuatoriana Fidel Martínez, que la venía de romper en el Deportivo Quito. Fidel tuvo impacto inmediato, pues en su primer torneo fue campeón. En 2014 lo cedieron a Leones Negros y a pesar de que descendió, él tuvo buen nivel. Por ello, Pumas lo compró en 2015. Anotó 14 goles y dio 23 asistencias en año y medio. Jugó un torneo en Atlas y se fue a Peñarol. Jugó después en Barcelona de Guayaquil, Shanghái Shenhua de China y en 2021 Tijuana trajo de vuelta a su Neymar. En esta segunda etapa no le fue muy bien, terminó siendo suplente y en 2022 lo mandaron a Querétaro. Apenas jugó 3 partidos y se fue de vuelta al Guayaquil. En el último semestre jugó solo 4 partidos y aunque el delantero de 34 años sigue perteneciendo al Barcelona de Guayaquil, lo están buscando vender a como de lugar. Cuando Hugo Rodallega llegó a México, había sido goleador en el fútbol colombiano,
En 2006 fichó por Monterrey y después lo cedieron al Atlas. En ningún equipo le fue bien, apenas anotó 10 goles entre los dos equipos. En 2007 se fue cedido a Necaxa y ahí sí le fue bien, incluso los Rayos hicieron válida la opción de compra. En total anotó 25 goles en 50 partidos y Necaxa lo terminó vendiendo en casi 5 millones de euros al Wigan de la Premier League. Ahí jugó de 2009 a 2012, luego de 2012 a 2015 en el Fulham, luego pasó por el fútbol de Turquía, jugando en el Akhisar, Trabzonspor y Denizlispor. En 2021 se fue al Bahía de Brasil, ahí descendió y desde enero de 2023 juega en el Independiente de Santa Fe de la Liga Colombiana. El delantero tiene 38 años y es goleador y capitán del Santa Fe. En aquella generación en la Masía del Barcelona, donde había jugadores como Lionel Messi, Cesc Fábregas y Gerard Piqué, había también un mediocampista, Víctor Vázquez, del que se esperaba mucho pero decepcionó. Apenas disputó 3 partidos en el primer equipo y se fue en 2011 al Brujas de Bélgica. Ahí le fue mejor y en 2016 Cruz Azul lo compró por 2 millones de euros, pero fracasó haciendo apenas un gol en un año. Tras su salida de Cruz Azul jugó en Toronto, el Arabi y Umsalaleh de Qatar, KC Open de Bélgica, LA Galaxy, volvió al Toronto y este año se fue al East Bengal de la primera división de la India. De momento el español de 37 años lleva 6 goles sin goles y sin asistencias. De 2002 a 2010, Miguel Pinto fue el portero de la U de Chile. Atlas lo fichó en 2011 cuando era seleccionado chileno. Sus primeras temporadas fueron buenas, pero terminó bajando de nivel y por ello lo cedieron a Correcaminos de la Liga de Ascenso por año y medio. Volvió para la Apertura 2015, pero fue suplente gran parte del torneo. En total disputó 114 partidos y en 2016 Atlas lo prestó a Cafetaleros también del Ascenso y 6 meses después lo vendieron a O'Higgins de Chile. Ahí jugó hasta 2019. Después jugó un año en Colo-Colo. En 2021 se fue a Unión Española, donde jugó 2 años. Desde 2023 el veterano de ya 40 años juega en Coquimbo Unido de la Primera División de Chile, aunque desde su llegada a ese equipo ha sido suplente y únicamente ha jugado 3 partidos en más de un año. El delantero argentino Germán Cano debutó en Lanús, jugó en Chacarita, Colón, Pereira, Nacional de Paraguay e Independiente de Medellín donde fue goleador. Pachuca lo compró en 2015 pero fracasó, lo cedieron a León y ahí tampoco le fue bien. En total en 3 años en la Liga MX apenas hizo 21 goles, regresó al Medellín en 2018 y ahí la volvió a romper. En 2020 lo fichó el Vasco da Gama y en 2022 Fluminense, donde a sus 36 años es uno de los máximos goleadores a nivel mundial. En 2 años en Fluminense lleva 86 goles y ganó la Copa Libertadores 2023, fue el máximo goleador de la Libertadores y fue nombrado mejor jugador de América el año pasado. Antes de llegar a México, Miguel Zamudio jugó en equipos de su país como Libertad y Sol de América, además de Cruzeiro en Brasil. América compró el lateral izquierdo de la selección de Paraguay en 2015 y en 3 años con las Águilas jugó más de 100 partidos y ganó 2 Conca Champions. Terminó contrato con el América y se fue a Querétaro, donde estuvo año y medio más, aunque únicamente jugó 32 partidos con los Gallos. En 2019 volvió a Paraguay jugando en Olimpia, jugó después en Sol de América, Luqueño, Libertad y en enero de 2023 fichó por el Liverpool de Uruguay, donde el paraguayo de 37 años fue campeón en el último campeonato uruguayo, siendo titular indiscutible en el torneo. Oscar Ustari fue campeón del mundo sub-20 en 2005 junto con jugadores como Lionel Messi, Sergio Agüero, Pablo Zabaleta y Fernando Gago. El portero jugaba en Independiente, 2 años después el Getafe lo compró, no la hizo ahí y después se fue a Boca Juniors, Almería, Sunderland, Newell's Old Boys hasta que en 2016 Atlas lo fichó. Fue el portero titular del Atlas por año y medio, pero una terrible lesión le hizo perderse un año. Regresó en 2019 con el Liverpool de Uruguay y en 2020 Pachuca lo trajo de vuelta. Fue capitán en Pachuca y campeón de la Apertura 2022. A mediados del año pasado el portero llegó a un acuerdo con el club para rescindir el contrato. Ustari se quedó sin equipo medio año, hasta que el ex italiano de Chile lo fichó, y en su primer mes en ese equipo el portero de 37 años ya es titular y capitán. El chileno Edson Puch comenzó jugando en Deportes Iquique y la U de Chile, se fue a jugar al fútbol de Emiratos Árabes Unidos con el Alguacil, pasó por Huracán de Argentina y Liga de Quito en Ecuador, y después de ser campeón de la Copa América con Chile, el recién ascendido Necaxa se reforzó con el delantero. Necaxa la rompió, anotó 16 goles en un año y en 2017 Pachuca lo compró por poco más de 6 millones de euros, pero en Pachuca no fue el mismo, apenas hizo un gol en su único torneo y lo mandaron cedido a Querétaro, aunque ahí tampoco logró levantar su nivel. En 2019 la U Católica lo compró, ahí jugó hasta 2021 y para 2022 regresó a su primer equipo, Deportes Iquique, para ahora en segunda división, aunque este 2024 Deportes Iquique regresó a primera. Puch, de 37 años, inició bien el torneo, con 2 goles en los primeros 3 partidos. Finalmente terminamos con Agustín Marchesín, debutó en Lanús en 2008 y por 7 años defendió a ese equipo. En 2015 el portero fue fichado por Santos. Marchesín se convirtió en uno de los mejores porteros de la liga, en total jugó 88 partidos y ganó 2 títulos con Santos. En 2017 América lo compró, y ahí en el América siguió siendo uno de los mejores porteros de la liga, fue campeón de liga, de copa y de campeón de campeones. En 2019 el Porto lo compró por casi 8 millones de euros, sus primeras 2 temporadas fueron buenas, pero para la tercera se fue a la banca y el Porto lo vendió al Celta. Igualmente le fue bien en un inicio,
inicio, pero debido a una rotura del tendón de Aquiles se quedó sin jugar 9 meses y cuando regresó fue suplente. Para este año el portero de 35 años fue fichado por Grêmio de Brasil, donde de momento es titular. Eso es todo por el video de hoy. Comenta cuál de todos estos recuerdas más. Si el video te gustó dale like y suscríbete al canal.